Pues aquí seguimos en Hoy por Hoy Madrid, segunda hora de programa, y en los próximos minutos vamos a hablar de una etapa por la que todos hemos pasado y en muchos casos hasta dos veces, una como hijos y otra como padres. Vamos a hablar de la intensa, a veces difícil, otras veces desconcertante, siempre apasionante etapa de la adolescencia. Queremos poner el foco en cómo construir una buena relación entre padres e hijos en esos años que después van a ser decisivos y en cómo podemos transformar esa confrontación en entendimiento o esa distancia en complicidad. Y lo vamos a hacer además, Marta Plaza, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo vamos a hacer con alguien que lleva años acompañando a familias, investigando y aportando herramientas para que este camino no se viva como una batalla, sino como una oportunidad, ¿no?, de crecimiento compartido. Eso es, hoy nos acompaña en el estudio Vicent Ginés. Él es educador, conferenciante y formador de profesionales, pero sobre todo es un especialista en lo que quizás sea uno de los grandes retos de cualquier familia, que como bien dices es ese vínculo con los adolescentes. Hace poquito publicó su nuevo libro, No lo mates todavía, todo lo que debes saber y hacer para tener una relación extraordinaria con tu hijo adolescente, de la editorial Alienta. Un libro que se ha convertido en una guía clara y directa para padres que quieren comprender mejor a sus hijos en esa etapa y a ellos mismos, ¿no?, al mismo tiempo. Vicent además ha creado y desarrollado el método Familias Estelares, que es una propuesta práctica y probada que ya ha ayudado a cientos de familias en distintos países, y se trata de un enfoque basado en el amor, en el autoconocimiento y en el llamado bien pensar, que ofrece herramientas concretas para que padres e hijos puedan volver a disfrutar de esa relación. Y lo más interesante, que es una relación no desde la imposición ni el miedo, sino desde la complicidad, la confianza y el respeto mutuo. Vicent Ginés, ¿qué tal? Bienvenido Hoy por Hoy Madrid. Muy ilusionado, de estar aquí. Menudo título, no lo mates todavía. A ver, ¿por qué ese título? Porque es una de las grandes frases que nos repiten mucho los padres, que lo mataría, lo tiraría por la ventana. O sea, es que no sé qué hacer con él. Dije, oye, espera, no lo mates todavía, que aún hay una... Tiene solución. Aún hay esperanza. Sí. Todo el mundo puede hacerse una idea, ¿no?, de lo que es la adolescencia, pero ¿cómo la describirías tú? Una etapa de cambio, y eso es evidente, pero una etapa de miedo, sobre todo. Para mí la palabra clave es miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final... ¿Pero miedo por las dos partes? Sí. Más por una que por otra? No, por las dos. Y además por igual, ¿eh? Porque al final todo ser humano tiene una necesidad, y es que todos queremos ser amados, sí o sí. Entonces aparece mucho miedo, tanto en los chavales, de decir, ostras, yo quiero que mis padres me amen, uh-huh, pero me comporto de una determinada manera y mis padres no me aman. Y me voy con los amigos, me comporto como me dicen mis padres y mis amigos no me aman. Uh-huh. Ahora cojo frases de mis amigos, me voy a mi padre le llamo bro, ¿sabes? Y mi padre no le gusta. Entonces es como, ok, ¿quién tengo que ser para que me amen y me acepten? Y al revés pasa igual, como bien dices, Carlos, que al final es los padres, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que mi hijo esté bien, y hay mucha frustración. Por mucho que hacen, por mucho que intentan, parece que nada funciona. Porque ¿cuáles son los cambios que atraviesa un adolescente o una adolescente en esa etapa tan complicada a veces? Hay una parte que es biológica y que tiene que estar ahí, donde está explorando, está descubriendo su propio cuerpo, el cerebro se está formando, ok, esa es la parte que podemos decir que es natural de la adolescencia. Pero hay otra parte que la hemos etiquetado como significa ser adolescente, que no tiene nada que ver con ser adolescente. Se dice que los adolescentes tienen que ser rebeldes con los padres porque están buscando su independencia y su identidad, y es como, ey, que estamos normalizando unos niveles de agresividad y violencia que no tiene por qué ser así. Uh-huh. ¿Qué es lo normal? Sí, que exploren, que cada vez quieran más límites, porque al fin y al cabo está pasando de ser un niño a ser un adulto, y adulto implica saber asumir mis propios riesgos, ponerme mis propios límites, saber que, vale, yo podría irme de fiesta y volver a las 6 de la mañana, pero mañana tengo que ir a clase o tengo que trabajar y vuelvo pues a una hora algo más prudente, la 1 o las 2, ¿no? Depende de la edad que tenga. Pero al fin y al cabo tiene que ponerse sus propios límites. Es normal que intenten explorar, es normal que intenten descubrirse. Y hay una cosa que a la gente le decepciona un poco, y es que dejan de idolatrar a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando son pequeños los niños, es como papá y mamá son dioses, ¿no? Los ven como infalibles, ¿no? Claro, no van a fallarme, esto es amor, ¿no? Claro, al final, papá y mamá también tienen heridas. Son humanos y lo descubren. En esa etapa lo descubren, ¿no? Claro, porque se empiezan a cuestionar, contrastan, comparan, y de repente dicen, ostras, que existe otra forma de relacionarse con adultos, con jóvenes, y aquí aparece lo que hablaba al principio, aparece el miedo, la duda, ¿quién tengo que ser para que me quieran, para encajar en esta sociedad?
sociedad, con los amigos. Y hay una sensación de incertidumbre tan grande que lleva a conductas como encerrarse detrás de las pantallas, como desafiar, gritar y ahora no estoy bien en casa, pues me voy con los amigos. Me encanta porque hablas de 5 mitos, o sea, cosas que se dan por hechas en los adolescentes y que tú los quieres tumbar, porque dices que no son verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos mitos? Hay muchos. Nombro 5 en el libro, pero hay muchísimos mitos. El primero es que la adolescencia no es conflictiva. Y la forma de tumbarlo es muy sencilla. Yo, Carlos, estoy seguro que si tú conoces a algún adolescente que no sea conflictivo. No, así a simple ¿Ninguno? Pensando así rápidamente. Vale, con que haya uno significa que ya no tiene que ver con la adolescencia. Esos padres ya han hecho algo diferente o ya hay algo diferente que no tiene que ver con ser adolescente, sino que realmente tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos. Ser adolescente es una etapa muy intensa, como bien planteabas, donde lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, ok, pero la forma de relacionarnos se aprende. Para ser padre y para ser madre, con la etiqueta te la ganas por tener hijos, pero para tener una buena relación, eso es educación, y la educación es una estrategia de herramientas. Otro de los mitos, por ejemplo, es que los hijos no quieren saber nada de sus padres. Y no es verdad. Eso es mentira. Cuidado, al revés también sería un problema. Si los hijos solo quisieran saber de sus padres y no quieren saber de los amigos, todos tenemos claro que ahí está pasando algo. Pero que el hijo no quiera saber nada solo sucede cuando no hay complicidad, solo sucede cuando no hay una relación, cuando, ostras, yo no quiero saber de mi padre porque no me cae bien, porque constantemente me está juzgando, constantemente me está reprochando. Entonces yo no quiero tener relación con una persona con la que no me siento cómplice, no me siento amado, y entonces se crea esa distancia. Cuando nosotros les damos las herramientas a los padres, yo siempre lo digo, que el mérito no es mío, yo soy el portavoz, los padres cogen las herramientas, la aplican y son los que consiguen los resultados. Cuando ellos lo aplican, ostras, es que las historias que cuentan, la complicidad, y no hace falta grandes sueños. Es que mi hijo con 16 años el otro día, estábamos viendo una peli, se sentó conmigo a mi lado y apoyó su cabeza y estaba conmigo. Digo, esto no pasaba desde que tenía 9 años. O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Bueno, porque los padres están creando un entorno de amor, como bien planteaba Marta, pero también de límites, porque los límites dan seguridad. Entonces ahí empieza a aflorar algo diferente. Claro. También dices que es un mito, que no es cierto, que los hijos adolescentes no escuchen a los padres. No, claro. Los escuchan. Sí, mucho. Pasan 2 cosas. Lo primero es que tu hijo siempre para ti tú vas a ser referente para tu hijo siempre. Absolutamente siempre. Te pongo un ejemplo personal y propio. Yo soy hijo, bueno, todos somos hijos, claro, ¿vale? Entonces, mi padre, por cierto, fanático de la SER de siempre, ¿vale? Un saludo. No, bueno, había donde oiga. Allá donde esté. Pero bueno, mi padre lleva 10 años que ha fallecido, ¿vale? Y allá donde esté seguro que está escuchando esta entrevista. Seguro. Estoy convencidísimo, porque se ponía a la SER todos los días. Era sagrado. Mi padre, para mí, sigue siendo mi referente. Ajá. Sigue siendo. Yo ahí cuando tengo dudas paro y me pregunto, ostras, ¿qué me diría mi padre? Y esto no lo hago yo, lo hacemos absolutamente todos. Porque siempre estamos buscando el amor y el reconocimiento de nuestros padres. Entonces, para tu hijo, siempre vas a serlo. La pregunta es, ¿qué referente quieres ser? Queremos ser referentes de conflicto, de problemas, siempre te va a estar escuchando, siempre te va a estar mirando. ¿Cuál es el problema? Que a los padres y a las madres les faltan herramientas de comunicación. Venga, demos una herramienta así potente para los padres, ¿no? Sí. En vez de decir afirmaciones que tú quieres que el niño asimile, me acuerdo de una madre que me decía, es que mi hijo sabe que los estudios son muy importantes para el futuro. Y yo le preguntaba, digo, ¿tu hijo lo sabe porque se lo has repetido tú 43.000 veces o porque de su boca ha salido esa frase? Claro. Dice, no, se lo he dicho yo. Digo, entonces no lo sabes. Digo, ¿cómo podemos conseguir que tu hijo lo diga? Digo, sencillo, pregúntaselo. Si tú haces una pregunta genera una duda en la mente. Y toda duda en una mente necesita una respuesta. Entonces, en vez de decirle, oye, los estudios son importantes, le podemos preguntar, ¿qué pasaría si no tienes estudios? Si tú quieres un sueño y quieres conseguirlo, ¿cómo será más probable que lo consigas? ¿Con estudios o sin estudios? Toda pregunta va a generar un pensamiento. Entonces, si tú quieres que tu hijo te escuche, empieza a comunicarte con preguntas. En el libro explicas que lo que creemos que es normal en un adolescente, como actitudes, conductas o comportamientos, realmente no es que sea normal, ¿no? Sino que lo hemos normalizado todos. Acláranos, ¿qué es normal y qué no es normal?
en esa relación Vale, de los padres con los hijos adolescentes? Cuidado, me encanta la pregunta, porque al final lo que es normal es lo que la sociedad ha normalizado. Por ejemplo, ¿es normal que una familia, el móvil, se haya convertido en el elemento indispensable para la convivencia? ¿Es normal? Sí. ¿Es sano? No. Y esto es lo que es peligroso, porque estamos normalizando una serie de actitudes y relaciones que no son sanas, y que todo el mundo lo haga no quiere decir que tenga que ser así. Y de hecho, cuando formamos a los padres, al final es, ostras, que somos los raros. Ya, pero bueno, cuando los raros nos juntamos, por lo menos nos entendemos. Y cuando digo raro, no estoy hablando de cosas muy extrañas, sino que priorizamos las conexiones humanas a, por ejemplo, que nos relacionamos siempre con las pantallas. Entonces, ponemos ahí, ¿qué es normal? La normal es que haya priorizar la relación personal a la relación tecnológica. Priorizar las emociones, el entendernos, el acompañarnos, el qué te está pasando, el cuidarnos los unos a los otros. Eso debería ser lo normal. Y es triste, pero es una excepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer para darle la vuelta a esa tortilla? Hay una cosa que además también me encanta. Tú vas distribuyendo, ¿no?, los tipos de adolescentes como si fuesen patitos de colores, ¿no? Sí, es así muy gráfico. ¿Cuáles son los tipos de adolescentes? ¿Cuáles son los tipos de patitos de colores? Yo les llamo patotipos y así lo juntamos todo. Para mí hay 5 y son justamente lo que estabas diciendo. ¿Qué actitudes en los hijos no son normales? No son normales. Tenemos el patotipo rojo, que es la ira. Toda persona que está enfadada, si tú ves un adolescente que está enfadado... Siempre enfadado, eso no es normal. Evidentemente la emoción de la ira es normal, pero si ya es parte del carácter, aquí está pasando algo. Tiene miedo, está siempre a la defensiva. Tenemos el patotipo azul, que estos siempre son el beneficio colateral, en el sentido de son los que están encerrados en sí mismos, no molestan, son introvertidos, les cuesta hacer amigos. Ahí está pasando algo. Una cosa es que tenga pocas habilidades sociales, otra cosa es que esté en un caparazón que dices, chico, muévete. Otro es el patotipo verde, que es la desgana, y están desmotivados por todo. No quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren ir con los padres, todo les da pereza. Si alguno tiene un patotipo verde en casa, buenas noticias, no es normal y se puede cambiar. Luego tenemos el negro, la negatividad personificada. Ay, no le gusta nada. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si la comida, porque sí. Si la comida, porque no. Si está en la queja constantemente, ahí está pasando algo. No tiene que ver con la adolescencia, se puede cambiar. Y el último, que para mí es la gran pandemia que tenemos en esta sociedad, es el amarillo, que es el de la huida. No se sienten bien consigo mismos y huyen de sus propias emociones. Entonces, a lo mejor no están desmotivadísimos, patotipo verde, con el sistema educativo, no se sienten bien. Yo digo que los adolescentes están viviendo la crisis de los 40, que no saben qué hacer con su vida, pero con 15 años. Entonces, claro, ¿qué hacen con esas emociones? Como no saben gestionarlas, huyen. ¿Cómo huyen? Pantallas, móvil, pornografía, bueno, algunos se van al vapor, al tabaco, al Monster, dopamina en estado puro. Entonces, claro, están en huida constantemente y eso no es normal. Entonces hay que identificar cuál es el patotipo para cuestionarlo y abordarlo. Claro, lo que pasa es que aquí pasa una cosa, y es que estás mencionando tipos de adolescencia o de comportamientos de la adolescencia que a nosotros o a los adultos nos parecen normales. Claro, es lo que hablábamos antes de lo que es normal y de lo que no es, ¿no? Nos parecen normales de esa etapa de la adolescencia, pero dice que no es, que eso no es, que ahí pasa algo y que además se puede solucionar, se puede arreglar. Y al principio yo era un loco iluminado cuando decía esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque claro, yo creo en esto profundamente. Claro, ya no soy un loco, ahora me llaman visionario, ¿vale? Y pongo comillas, por Dios, en el sentido de, porque como hay gente que lo ha creído, hay gente que lo ha aplicado, ahora hay gente que está disfrutando una adolescencia diferente. Y con esto no digo una adolescencia hollywoodiense donde no hay problemas, no. Pero el otro día Lola, una de las madres que tiene un hijo adoptado con TDAH, que le estaban expulsando cada 2 días del instituto, de repente ahora el chaval saca 8, 9, está motivado, se busca trabajo para colaborar económicamente en casa. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido magia? ¿La adolescencia se ha curado? No, hombre, no. Las familias han aprendido. Entonces ahora me decía Lola, problemas hay, pero la pregunta es ¿cuánto duran? Porque antes nos pasábamos 3, 4 días enfadados que casi no nos hablábamos y ahora en 10 minutos cada uno sabe lo que tiene que hacer para llegar a un acuerdo y podemos disfrutar. Problemas siempre va a haber. La pregunta es, ¿qué herramientas tienes para poder gestionarlos? Claro, y hablando de los padres, muchas veces creo que pueden tener ese miedo de no saber encontrar el equilibrio, ¿no? Entre tener complicidad y llevarse bien con su hijo sin dejar de imponerse como la autoridad de ser padre. ¿Qué consejos les puedes dar a padres de adolescentes o futuros adolescentes que no sepan cómo poner esos límites sin convertirse en policías o, por el lado contrario, en un colega más de su hijo?
Me encanta. Al final es el eterno dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le pongo límites? Claro. Pero me siento el policía, el controlador. Teníamos un chaval que en el móvil, cuando le llamaba a su madre, ponía aquí la sargento, ¿vale? Y sonía Star Wars de fondo, ¿no? La marcha militar. Y era como, claro, se ha convertido. Pues claro, los padres tienen miedo a que les pasen cosas y ponen límites. Lo contrario, claro, tengo miedo a perder la complicidad y me convierto en su amigo, pero entonces no soy su autoridad. Claro. ¿Cuál es la clave? Aquí dos. Primera, siempre tiene que haber amor. La base del método es el amor, ¿vale? Vienen buscando límites, vienen buscando herramientas, cómo hago para que mi hijo haga, pero si tenemos amor es maravilloso. Una herramienta potente, bien interpretar. Es la clave de todo esto, ¿no? Bien pensar, bien interpretar, que no se utiliza, que es ante un mismo hecho, los padres en qué se fijan, en la parte negativa o en la parte positiva. En la negativa. Siempre, en lo que puede mejorar, en lo que no está hecho. Entro a la leonera, entro al cuarto, me veo las zapatillas, ¡ay, las zapatillas! Pero a lo mejor la cama está hecha, o a lo mejor el escritorio está recogido. ¿Por qué no le agradezco y le refuerzo lo que quiero que crezca, lo que quiero que se repita, ¿no? Claro. Entonces, foco ahí, porque si no te conviertes en el policía, en el controlador. Entro y siempre estoy, taca, taca, taca. Entonces, si la base es amor, si la base es complicidad, no vas a distanciarte de tu hijo y tampoco te vas a convertir en el amigo. ¿Qué es lo otro? Tener un paso a paso, un método para poner límites. ¿Y qué hablamos de límites? Hablamos de que todo no es gratis. Para educar hacen falta límites, sí o sí, radicalmente. Los padres que no ponen límites le dan la mano y se cogen el brazo los hijos. Claro. Y llega un momento que sienten los reyes. Sí. Entonces, tiene que poner límites. ¿Qué quieres fomentar? ¿Qué va a pasar si cumple o no cumple? Es tener claridad en lo que yo quiero desarrollar en mi hijo, pero sin perder esa parte de complicidad. Cuidado, yo lo explico sencillo, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay que tener claridad, pasito a pasito, y atravesar la tormenta, porque a los adolescentes les cuesta aceptar esto al principio. Qué interesante, Vicent. Qué poco tiempo nos queda, porque ya nos queda poquísimo tiempo, pero podemos encontrar todas esas preguntas y todas esas respuestas en tu libro. Pero sí me gustaría preguntarte por eso que mencionaba Marta al principio, lo de las familias estelares. ¿Eso qué es? Bueno, pues es un nombre con el que nosotros nos autodenominamos. Al principio, al final hablábamos de que qué es lo normal, ¿no? Y yo mi sueño lo tengo claro, y es una sociedad donde lo normal sea esto, una familia donde la complicidad reine, se pueda hablar, un espacio seguro, y al final son eso, las familias estelares, las familias que se juntan basándose en eso. Bueno, te podemos encontrar en redes sociales, Sí. bueno, aparte del libro, por supuesto, el libro No lo mates todavía, esa es una frase, grábensela, no lo maten todavía. Hay esperanza, Hay esperanza. por favor. Si se llevan esa idea, me ¿Dónde basta. te podemos encontrar en redes sociales? Vicent Ginés. Vicent Vicent Ginés. Ginés, fácil, Así, lo encuentras fácilmente. fácil. Pues muchas gracias. Un placer, Carlos. Vicent Ginés, por haber venido hoy por hoy Madrid a hablar de adolescencia, igual que lo haces en el libro. Y voy a ir inmediatamente a sus páginas a encontrar Bienvenido. respuestas. Bienvenido. Gracias. Por mucho más. Gracias, Marta. Gracias. Si ya lo sé, es cosa mía.